de repente tú siempre tuviste ese deseo. Yo he conocido mucha gente que nos ha llegado a la feria del libro. Yo siempre he querido escribir, pero no me he atrevido, no sé cómo. Sobre todo eso que dices, que tú también tienes tu casa editorial, eso es un dolor de cabeza después que tú escribes algo, cómo llevarlo para que se haga realidad, que si la revisión de estilo, que si la diagramación, que si la maqueta, que si la impresora. Dios mío, eso es como un parto. No, nosotros hemos a la fecha, porque hace 10 años formé esa editorial, hemos publicado más de 300 proyectos. Bueno, entre revistas. Y ya está con nosotros las amigas y amigos de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil con las aventuras literarias, y nos acompaña la doctora Irene Delgado. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, buen día. Oye, muy bien, aquí feliz de verte después de esas regias vacaciones que te has dado, Guillermo. No, pero es que había que hacerlo. Después de 2 años de estar aquí todos los días. Claro. Bueno, mira, yo te digo que yo últimamente me he dedicado a viajar a través de los libros y la literatura, porque los viajes se han vuelto un poco conflictivos. Un poco se queda corta. Exactamente, y en algunas ciudades europeas ni siquiera te quieren recibir, la gente brava con los turistas. Es decir, porque les invaden sus ciudades, entonces, ¿sabes? Ya el temperamento que tú encuentras tan acogedor en la gente ya no es el mismo. Un poco hostil. Claro. Bueno, pero siempre podemos recurrir a la literatura para viajar. Se dice que leer es viajar también. Así es. Bueno, el día de hoy tenemos a 2 invitados muy especiales. Tenemos al escritor Carlos Winter, escritor, investigador, representante de la provincia de Colón. Así es que bueno, tenemos muchos temas con Carlos, de todo tipo, porque él también me ha llamado mucho la atención sus libros sobre la etnia afro. También él ha hecho alguna investigación al respecto, muy interesante, y hoy nos trae la propuesta, es editor, y nos trae una magnífica propuesta de un taller que parece muy interesante. Así que bueno, ya Carlos nos va a explicar él mismo. Y Xochitl es psicóloga, teatrista, heredera del teatro Lateadora, que ella sigue llevando, y que, bueno, yo siempre creo muchísimo en el teatro para los niños. Y ella lo hace divinamente. En Navidad, recuerdo, fui a una obra que presentó, y los niños se veían, que lo importante es eso, los niños actores, no que sean grandes actores, pero cómo desarrollan su personalidad en el escenario. Y yo creo que Xochitl, como es escritora y también psicóloga, sabe sacar y adaptar y reconocer en los niños las habilidades que tienen y también los problemas que tienen. Así que todo eso sale a flote en el teatro. Así es que bueno, yo creo que vamos a iniciar con Carlos, con las buenas noticias que nos traes. ¿Cómo no? Sí. Sí, bueno, primero agradecerles el espacio. Sí, yo sin duda tengo raíces colonenses, pero yo nací en Panamá. Nací en Panamá, y sí hay algo de mi obra también que toca lo afro. Eso. Sí. El año pasado una obra mía, mi novela Los grandes dientes de la Caperucita, se ganó el Miró. Entonces ahí hay mucho de un tema de urbano, hay un tema de trata de chicos, de jóvenes. Y hay un tema también de la magia, de cómo logran salir adelante con este problema. Hay algo de realismo mágico ahí, que entiendo que también vamos a hablar algo de... También viene una especialista que espero nos llegue aquí, invitada, García Márquez, exacto. Oye, y ese libro, Los grandes dientes de la Caperucita, es un libro para, ¿cómo lo clasificas tú? Para jóvenes. Sí, para... ¿Cuál es la temática adultos, exactamente? Adultos. Sí, trata de una chica que se entera de que está ocurriendo algo con otra chica. Mi primera experiencia, lo que me llevó a escribir sobre eso, y es lo lindo de escribir, como procesarlo, es que yo vi un grupo de chicos con un señor mayor, hace muchos años. Me quedé con la inquietud. Y luego vi a este chico, lo vi que iba, uno de ellos, lo reconocí, iba en el interior, había como hecho pesas y tenía un cuerpo más
fornido y se bajó una casa de lujo, hasta ahí quedó. Y luego por esos videos que nos intercambiamos a veces los hombres, culpa nuestra, lo vi al chico en cuestiones de porno. Entonces comencé a preguntarme qué lo llevaba a eso, y comencé a escribir. Sale un cuento que está en un libro que se llama Mujeres que desaparecen, que se llama El Juego, y de ahí lo desarrollé después hasta hacer una novela que fue la que ganó el año pasado el Miró, que es Los grandes dientes de la Caperucita. Entonces juega con el mito de la Caperucita Roja y cómo de cierto modo esta Caperucita también puede contraatacar, ¿no? Puede contraatacar o puede salvarse. Entonces por ahí, y eso va por el lado de lo del taller, porque el taller surge de mis propias experiencias escribiendo. La primera inquietud era, oye, ¿cuál es el mayor problema para la gente que quiere escribir? Y pues, yo me esperaba, como le decía a Irene y a Xochitl, perdón, que me dijeran, oye, la creación de personajes, cosas técnicas de la literatura. No, la gente me dijo, no, tener tiempo y concentración para escribir. Entonces dije, es que hay que crear unos hábitos. Entonces desarrollé una serie de hábitos que están incluidos en el curso que vamos a tener. Otra inquietud que me surgió también a mí, todos estamos muy concentrados en escribir de manera correcta y eso está bien, pero también que cuando uno salta a... Para mí la literatura está dividida en dos partes, la creación pues. Una es, sí, explorarnos nosotros mismos, y es una parte hasta un poquito bien personal, bien íntima, pero hay otra parte donde es comunicar. Entonces hay que hacer un trabajo de reescritura para que la otra persona entienda lo que nosotros vivimos. Y eso para mí hay que darle un toque como atractivo, la atención. Eso se ve en el streaming, las series de televisión que vemos, que dejan, y eso fue algo creado por el señor Charles Dickens, el cliffhanging, ¿no? Que terminan como sin darte la respuesta total, entonces tienes que seguir a la siguiente. Claro. Hay una serie de fórmulas para hacer atractivo el texto, que no sea solamente quiero contar algo, sino cómo hago que la persona no lo deje de leer, lo siga leyendo. Engancharlo. Exacto, Sí. engancharlo, Xochitl. Entonces, eso todo se toca, y además cerramos con algo de inteligencia artificial, que es otra inquietud que yo tengo, que es, sí, y esto se me quedó grabado en un curso al que fui, porque pensemos en que no todas las tareas las tenemos que hacer nosotros. La inteligencia artificial es muy buena para todo lo que se puede automatizar, pero no es buena siendo creativa, porque lo que está haciendo es revolviendo todo lo que hay en el internet y te lo lanza de manera lógica, pero ahí no hay nada nuevo. Entonces hay una parte que tenemos que hacer nosotros y una parte que sí te puede ayudar la inteligencia artificial, una parte repetitiva que es como si te lo hiciera pues una secretaria, con todo respeto hacia la secretaria, o un asistente que te revisa, por ejemplo, la ortografía. Tranquilamente te la puede hacer la inteligencia artificial, mejor que uno, porque es precisa. Claro. Entonces ese es el análisis que hacemos al final, pero es un curso relativamente largo. La idea es que hay un material en el internet que pueden entrar en cualquier momento a la hora que puedan. Esa es la ventaja. Lo ven en videos, porque son unos videos con exposiciones. Hay unas tareas que se hacen en PDF y nos vemos cada 15 días para revisar cómo les fue, ver tareas. Debe durar el curso unas 8 sesiones, es decir, estamos hablando de 2 meses por lo menos. Sí, pero se encuentran cada 15 días y es libre el trabajo que se tiene que hacer. Así es, pero la idea es ver todo el espectro del desarrollo. Claro. Yo te felicito, Carlos, porque pues todas las personas en todas las profesiones deben actualizarse. Y en este tema de escribir, como conversábamos antes de iniciar el programa, hay ahora elementos nuevos de tecnología, ¿no? Y que los escritores no debemos negarnos a actualizarnos y ayudarnos de la tecnología. Sí. Sin embargo, decíamos antes de iniciar que hay una parte subjetiva, emocional, personal, que es lo que le da el toque de maravilla al escrito, ¿no? Esa vivencia, esas emociones, esos sentimientos que a nivel psicológico yo siempre me hago la pregunta, ¿cómo me puedo identificar con esa madre que sufre
porque sus hijos sufren bullying, por ejemplo. ¿Cómo me puedo identificar con esos niños que no tienen una buena comunicación con sus padres? A pesar de ser yo una adulta mayor, ¿cómo me identifico con un chico de 13 años, 14 años que está iniciando la secundaria, que su mayor temor es ir a la escuela porque le hacen bullying? Entonces, esa parte no lo puede hacer la inteligencia artificial. Así es. Lo hace la experiencia, lo hace el contacto con otros seres humanos, pero sin embargo, como ese protocolo que saca la inteligencia artificial te da una ruta por donde debes seguir. Yo he sido tu fan sin conocerte. Me interesa mucho el curso, me interesa que es asincrónico para los que nos están escuchando. Serán unas clases presenciales y otras que pueden usar la plataforma. ¿Qué plataforma vas a usar? Es dentro de WordPress, es una página web que va a tener una clave. Esa clave solo la van a tener las personas que pues se sumen al curso, y ya con esa clave pueden entrar, verlo en la noche, a las 6 de la mañana, a la hora que quieran. Fabuloso. Hay videos, hay PDF y pueden acceder a ello. Fabuloso. ¿Y las clases presenciales todavía no tienen la hora? No, la estamos acordando, se va a hacer en común acuerdo con los participantes. Va a ser 1 hora, hora y media para darle seguimiento. Sí, te pregunto porque justamente ayer en Aplica estábamos discutiendo las horas de reuniones, porque, oye, la vida, Guillermo, está tan complicada que todo el mundo trabaja sábados de la mañana, los estudiantes dan clases en la mañana, las universidades, todas las universidades, todas, cuando te digo, no solamente las privadas, sino las nacionales también, tienen clases en la mañana, los bancos, o sea, el sábado se ha convertido en un día de trabajo cansón para como todo el mundo. Es igual como el lunes, como cualquier día. Exactamente. Entonces, igual al tranque de las 5 de la tarde cualquier día de la semana. Entonces, la oportunidad de tener unas clases asincrónicas, para aquellos que nos están escuchando, asincrónico quiere decir que tú las puedes tomar en cualquier hora del día. Está grabada, tú nada más la bajas. Y se usa mucho en la universidad. En la universidad tú subes los videos y los estudiantes, subes la clase, y los estudiantes que faltaron, por ejemplo, a una clase, pueden escuchar y ver la clase tal cual como si estuvieran ahí mismo presencial. Te pierdes quizás la riqueza de, en una clase presencial, esa discusión que se da con el profesor, porque cuando tú estás grabando una clase, tú vas a lo que vas y sabes que tienes 1 hora o hora y media para dar la clase. Entonces uno evita este tipo de debates que a veces los estudiantes quieren filosofar en la clase, ¿no? Entonces tú tienes que cortar todo eso porque tienes que dar todo el contenido en hora y media. Te felicito. Claro. Deberías promoverlo no solamente aquí, sino sobre todo en los cursos que se dan o en las plataformas, ofrecérselos a las universidades. Sí, hay algo de publicidad ahí en la... Bueno, yo doy clases en la universidad, en la tecnológica. Vamos incluso a tener un curso para docentes que quieren escribir de manera lo creativo, ¿no? Porque, bueno, está la escritura académica, pero que tiene que ser precisa, la legal, pero en lo creativo, como ustedes saben, podemos tratar de crear efectos con las palabras. Hay mayor libertad. Yo quería decirles a los que estén interesados, y estoy invitándolas a ustedes también a participar, al que desee, es que escriban a asistente@fugalibros.com, fuga como de fugarse, fugalibros.com, asistente@fugalibros.com. Y la idea es de verdad aportar, porque yo he experimentado que cuando uno comienza a mover la maquinita para entender, para enseñar algo, también lo entiendes más a fondo. Claro. Entonces, es un proceso bien interesante, y que bueno, yo tengo cualquier cantidad de años escribiendo, ustedes saben, creo que saben, tengo, sin decirles, mi primer cuento salió en el 94, entonces estamos hablando de 30 años ya. 30 años. Entonces, bueno, me he dado golpes, he aprendido de esos golpes y quiero compartir un poco lo que he aprendido. Sí, vamos a repetir la dirección electrónica. Asistente
así como el que asiste, asistente, @FU G de gato a libros, fugalibros.com. Carlos, y para este curso se necesita tener una experiencia previa para escribir. Ponte tú, las mamás que ya estamos en nuestro nido vacío, pero que nunca han escrito algo y que de repente tú siempre tuviste ese deseo. Yo he conocido mucha gente que nos ha llegado a la feria del libro. Yo siempre he querido escribir, pero no me he atrevido, no sé cómo. Sobre todo eso que dices, que tú también tienes tu casa de editoriales, eso es un dolor de cabeza después que tú escribes algo, cómo llevarlo para que se haga realidad, que si la revisión de estilo, que si la diagramación, que si la maqueta, que si la impresora. Dios mío, eso es como un parto. No, nosotros hemos a la fecha, porque hace 10 años formé esa editorial, hemos publicado más de 300 proyectos. Entre revistas universitarias, biografías de personas que quieren dejar un registro de su vida, cuentos, novelas, libros de autoayuda, o sea, una amplia gama. Yo tengo una diseñadora que trabaja conmigo desde hace tiempo, hago la revisión yo o me ayuda alguien, entonces, pero nunca se cambia la esencia del escrito. Y el curso está diseñado para iniciar desde cero. Empieza con lo que comentábamos hace un momentito, Xochitl. Hay una parte muy emocional en escribir. O sea, no es... El libro va comienza con una etapa muy íntima y luego se hace público. Pero cuando uno comienza a escribir, de repente lo hace en un diario de cómo te sientes. No es para nadie. Entonces, para despertar eso, porque Rosa Montero decía que la literatura viene del mismo lugar que los sueños. Los sueños se nos escapan. Entonces, comenzamos con algo de prácticas de anotar rápidamente el sueño, o anotar en un diario, ejercicios de diario, o llevar una libreta. Yo siempre tengo una libreta, porque hay que anotarlo, hay que evitar que se nos escape esa primera inspiración. Luego también incluso hablamos de cómo estar un poco más relajado, porque esas ideas vienen cuando uno está un poco más relajado. Como vivimos en una ciudad de tránsito, a veces estamos corriendo de un lado para otro y no nos detenemos. Uno de los hábitos para describir que vamos a ver es el hábito de pensar, de detenerte 1 hora al día a pensar, a juguetear con las ideas, para después lograr tener esa inspiración. Entonces comienza desde ahí, luego comienza con escritura, reescritura, y después si viene una parte que requeriría lo anterior, que es cómo haces una obra atractiva, pues, o sea, cómo piensas en el otro, porque después de que estuviste revisándote tú, tienes que pensar, a ver, ¿cómo le cuento al otro esto que me sale? ¿Cómo hago que él, o trato que él se sienta como yo me sentí? Difícil. Hay una escritora alemana que se llama Novalis que decía, el que dice lo que está en su corazón, dice lo que está en el corazón de todos. Entonces, primero hay que hacer un esfuerzo de verdad, de tocarte dentro. A veces no es sencillo porque estamos acostumbrados como a tener pues una especie de máscara, ¿no? En la sociedad no podemos ir por ahí, si me siento feliz, voy cantando. No, tenemos una serie de normas. Entonces a veces nos olvidamos de verdad de cómo nos sentimos, de cómo expresar eso. Entonces primero es ser muy honesto con uno mismo y después tratar de transmitírselo al otro. Y todo eso se ve en el curso, por eso va a llevar varios. Wow, suena interesante. Mira, lo más difícil es encontrar ese tiempo de reflexión en una sociedad que se mueve tan rápido como la nuestra. Así es. Corre para aquí, corre para allá. Irene, yo no sé, pero escuchar a Carlos, enseguida me vienen mis lecciones de psicología, cuando habla de los sueños, que Freud nos hablaba de una manera maravillosa, la teoría de los sueños y de los deseos reprimidos, y cómo aflorar, cómo recordar esos sueños, ahora cuando lo dé su libretita, porque, bueno, en psicoanálisis tú no puedes escribir lo que has soñado, o sea, tiene que surgir dentro de la terapia psicoanalítica. Pero también habla de Jung, de las máscaras, ¿no? De que usamos máscaras todos los días, y
yo quisiera, Irene, que le explicáramos a nuestros oyentes una pelea sana, constructiva, que tenemos con los correctores de estilo. Yo no sé si te ha pasado eso. Cuando uno lleva el cuento a un corrector de estilo, te tira abajo el cuento. Te tira abajo el cuento y esto no sé qué y no sé cuándo. Y yo decía, pero es que me está quitando todo lo que yo quería decir del cuento. ¿No te ha pasado eso, Irene? Ay, bueno, yo trato de ser mi propia correctora de estilo. He tenido mis chascos y chascos que se me ha ido una coma, una cosa, pero sí, he escuchado que hay ese problema porque te quieren cambiar la esencia de lo que has escrito. Exacto, entonces me he encontrado con correctoras de estilo muy buenas, la que nos hizo los 300, la de los 500 años, pero yo tuve una guerra total con esa chica. Al final entendí que era, y al final ella me dice, ¿pero por qué mató a la tortuga? Sí, quería cuestionarte la temática, la trama. ¿Pero por qué mató a la tortuga? Y yo dije, bueno, es que esa era mi mamá y mi mamá murió. Por eso fue lo que lo puse así. Y dije, bueno, entonces se queda la tortuga así. Así que... Bueno, mira, yo te voy a decir, cuando se habla también de traducción, corrección es una cosa, traducción es otra, también hay ese problema, sobre todo cuando se trata de poesía. Traducir poesía es como volver a escribir, o la poesía en otro idioma, es decir, el que traduce poesía tiene que ser poeta también. Eso es también interesante, ¿no? Sí, mira, es todo un mundo. Sí, exacto. Todo un mundo. La verdad es que yo no sé si tú has tenido esas anécdotas de peleas con los escritores. Y cuando pasas también de una novela a ponerla en otro idioma como el teatro, el cine. Fíjate, y casualmente tenemos una invitada quizás que nos va a hablar de García Márquez, que ahora se ha puesto en Netflix la película 100 años de soledad, y hay una discusión que si refleja lo que es la obra, que no la refleja, que se quedó corta, que le faltó, porque hay que entender, a mí me parece buena, van por la mitad, yo creo, porque, como explicaba alguien, el lenguaje del teatro es otro lenguaje, y tú lo sabes, Oshé. Sí, cómo no. Entonces es traducir una novela, nunca va a ser igual a la novela, sino va a ser otra cosa, basada en la novela de García Márquez. Pero bueno, es interesante porque lo populariza, ¿no? Claro. Sí. Así. Yo cuando escribo cuentos, bueno, hay cuentos que me salen de la inspiración y fantásticos, ¿no? Pero a veces me hago esa reflexión, que tú dices, esa reflexión que hace el escritor, ¿esto cómo lo voy a llevar a teatro? Porque cómo voy a hacer este personaje fantástico en teatro. Y como yo hago teatro de niños, a ellos les gusta mucho la fantasía. Entonces ahí hay un conflicto y me doy cuenta de la diferencia de escribir un cuento y de escribir una obra de teatro que tiene... A veces yo leo obras de teatro y digo, pero es que esto no se puede escenificar, no se puede dramatizar, no se puede escenificar. Hay varias personas que me han pedido que dirija obras de teatro, y una de los debates que hemos tenido es que habría que reescribir la obra, el cuento, para llevarlo al teatro. Exacto. Oigan, vamos a la pausa, que ya tenemos los otros invitados. Qué bien. Esta es la Mañana Ancón. Estamos escuchando a la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil con las aventuras literarias en los 92.1 FM y radioancon.com. La doctora Irene Delgado de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil continúa con las aventuras literarias y tenemos más invitados, doctora. Bueno, tenemos invitados internacionales aquí. Sí, los invitados están viendo por la cámara. Ok, perfecto. Sí, nos están viendo, no se preocupen. Oye, bueno, ya la vez pasada le dimos la bienvenida aquí a los organizadores del Hey Forum 2025, que tiene lugar en Panamá los días 28 y 29. Es un encuentro muy interesante de expertos en varios temas culturales, diría yo en general, porque no solo involucra literatura, sino otros temas que van un poco más allá. Tenemos hoy nuevamente al organizador por Panamá, Daniel Domínguez. La vez pasada tuvimos a la organizadora internacional Constanza
Y esta vez tenemos a una de las invitadas que hay mucha expectativa para escuchar lo que ella nos va a decir. Ha publicado varios libros, y además ella, el último libro que ha publicado es Soledad y Compañía, y bueno, es sobre la biografía de García Márquez, y yo estoy sumamente curiosa y ya quisiera tener ese libro en mis manos porque yo he leído la mayor parte de los libros de García Márquez y me fascinaría ya tener la oportunidad de ver el enfoque que le da esta escritora, que a la vez es periodista y que tuvo la oportunidad de conocer y conversar con el autor. Entonces yo creo vamos a darle la bienvenida a Silvana Paternostro para que nos hable de su participación en el Festival Hey en Panamá. Bienvenida Silvana, y Daniel, que la acompaña aquí también. Así es que tenemos a estos dos invitados que esperamos conocerlos el día 28 y 29. Daniel, te veo en la pantalla. Muchas gracias a Xochitl y a Irene por la oportunidad. Y sí, acá nos acompaña Silvana Paternostro, que va a estar en el Hey Festival el día 28 y el día 29. Va a estar primero en la Universidad Santa María la Antigua, conversando con docentes y estudiantes, y después en el Museo del Canal. Y como bien tú dices, Irene, pues lo que está haciendo Silvana es una actualización, una puesta al día de Soledad y Compañía, que fue una biografía oral que escribió ella sobre Gabo, y bueno, ¿quién mejor que Silvana para que nos explique mejor el contenido de la obra? Bienvenida, Silvana. Gracias, ¿me oyen? Sí, cómo no, Silvana, adelante. Perfecto. ¿Cómo están? Muy Un saludo bien. desde Bogotá, con muchas ganas de estar en Panamá la semana entrante y participar en el Hey. Silvana, bueno, en lo que me concierne, lo personal, bueno, yo creo que como muchos somos lectores y fans de García Márquez, y nos interesa mucho conocer la manera, porque yo he leído la autobiografía de García Márquez, Vivir para contarla, bueno, extraordinaria como todo lo que él ha escrito, pero sí es muy interesante ver tu punto de vista desde afuera, ¿no? Una autobiografía es una cosa, pero la biografía y la aproximación que haces tú como periodista de este personaje también es sumamente interesante. Puedes avanzarnos un poquito. Yo sé que vamos a ir a escucharte para que hables largo y tendido de esta producción, y yo sé que tienes otros libros también de temas muy interesantes. Por ejemplo, también has tocado el tema de género en una de tus obras, pero me gustaría que nos dieras un poquito un avance de lo que nos vas a contar en Hey. A ver, te cuento un poco del libro, que no es exactamente una biografía tradicional. Gabo tiene dos biógrafos, uno inglés y otro colombiano. Yo lo que hago en el libro, que no sé si pueden ver aquí, y yo creo que el subtítulo lo define mejor que cualquier otra cosa, es el subtítulo es La vida de Gabriel García Márquez, contada con la ayuda de sus amigos, admiradores, adversarios, borrachos, compinches, familiares, mamadores de gallo y unas cuantas personas de bien. Entonces eso es... Oye, parece que Gabo te hubiera dado el título, ¿eh? Bueno, a veces yo pienso de que Gabo me sopla cositas. Yo fui alumna de él durante 3 días, fue la única vez que lo conocí. Y él no aparece, no es una de las voces de este libro, porque lo que de esto se trata es hacer el retrato de una persona complicada como es Gabo, no entrevistándolo a él, sino entrevistando a las personas alrededor de él. Entonces yo digo que el libro es como entrar a una fiesta muy divertida, donde toda esta lista de gentes que te leí en el subtítulo aparecen y hablan todos sobre una sola cosa: ¿quién fue Gabriel García Márquez?
Entonces es un libro divertido, irreverente, pero al mismo tiempo es serio y profundo, porque es un poco la visión de lo que él representa pues para sus amigos, su familia, y el libro está dividido en 2 partes que creo que resumen muy bien la vida de él. ¿Quién fue Gabo antes de 100 años de soledad y quién fue Gabo después de 100 años de soledad? Y el libro, que como bien decía Daniel, es una reedición, es actualizado porque cuando salió el libro en el 2014 termina con su muerte, pero como vemos, Gabo parece ser eterno, y como yo lo sigo, me doy cuenta de que cada año después de su muerte había un noticiazo internacional que lo volvía a poner en los titulares, y pues este libro viene con esa actualización, incluido, que también te oí que mencionaste, la producción de 100 años de soledad en la serie de Netflix. Entonces eso es un poco una explicación de lo que es el libro. Oye, eso me va a interesar muchísimo porque yo estoy tratando de hacer la reflexión y como decíamos antes, la serie que lo populariza todavía más de lo que es, que ya lo es bastante, y que llega a sectores que quizás no van a tener la oportunidad de leer todo el libro, que es largo, pero lo hace accesible. A mí me gusta eso de la serie, pero al mismo tiempo uno... Pero hay que leer el libro. Exacto. Que no te ganas de leer la novela, porque lenguaje, son... ¿no? Dos cosas diferentes. Sí. Claro. Los que hemos tenido el gusto de leer y releer el libro, pero bueno, quizás no, la población que va a llegar a Netflix no es la misma que va a leer el libro, aunque yo pienso que puede darse el fenómeno inverso. Es que todo el mundo puede leer. Por supuesto, pero puede ser, como dices tú, que la serie incentive a la persona a leer el libro. Sí. Al revés, ¿no? Así tenemos que ser. Sí. Hola, Exacto. Silvana, mucho gusto. Soy Xochitl Macay desde Panamá. Y yo creo que igual que Carlos, el otro invitado que tenemos aquí en la emisora, nos has hecho esperarte para comprar el libro. Y 100 años de soledad, yo siempre, cuando alguien me pregunta cuál ha sido el libro que me ha impactado y que me motivó a escribir, siempre dije que era 100 años de soledad, pero yo lo leí como en 3 etapas. Lo leí en mi vida universitaria, obviamente era una lectura obligada, o sea, podía tener 20, 21 años cuando estaba en la universidad. Lo volví a leer, una segunda lectura de 100 años de soledad, ya siendo mamá de 3 niños, en otro concepto, en otra etapa de mi vida, en el cual seguía enamorada de Gabriel García Márquez, ¿no? Y finalmente lo leí hace poco, hace como 3 años, en una etapa de mi vida un poco difícil, pero me refugiaba en Gabriel García Márquez, porque ese pensamiento mágico que tú hablabas, Carlos, me transportaba, y mi esposo en vida nosotros tenemos todos los libros de casi todos los libros de Gabriel García Márquez, así que nada más nos falta el tuyo. Así que ansiosa por tenerlo. Bienvenida, un saludo Gracias. a Daniel Domínguez, mi querido amigo. Daniel, me imagino que todavía siguen las patronales de tu hijo, de esa familia maravillosa que tiene Daniel, y te esperamos, Silvana, con mucho cariño, y de la mano de Daniel Domínguez, tenlo por seguro que es un éxito asegurado. Bueno, Silvana, mira, yo también, ahora que estabas describiendo el libro, veo y que te decía que parece que Gabriel García Márquez te hubiese dado el título, pero es que has logrado, y no he leído el libro todavía, reproducir un poco, como dices, el libro es como entrar a una fiesta, y la obra de García Márquez es como entrar, sobre todo, 100 años de soledad. Entras a una fiesta donde hay tantos personajes, tantos puntos de vista diversos, así es que es muy interesante lo que me imagino que has logrado en ese libro, ¿no? Sí.
Sí. Me contarás cuando lo leas. Claro, oye, ¿y ya lo tienes a la venta por ahí en las librerías? Claro que sí, el libro salió casi al mismo tiempo que la serie, o sea que aquí que estoy en Bogotá desde que salió, pues ya lo he presentado en Barranquilla, en Bogotá, hay muchas notas de prensa y Medellín. me aseguran que estará en Panamá. Es un libro que sacó Planeta. Y acuérdate, Daniel, que lo presentamos hace 10 años en Panamá, cuando salió la primera vez. Mira Sí, tú. todo, el mundo es un gran círculo, ¿no? Sí. Así es que bueno, tenemos el libro nuevamente con una reedición aumentada, porque hay primera y segunda parte. ¿Cuál es la diferencia, Daniel o Silvana, entre la primera y la segunda parte del libro? A ver, el primer libro queda exactamente como es, simplemente, la verdad es que sí hay un par de adiciones nuevas, incluyendo una muy, muy panameña, porque cuando me llegó a mí esa historia que quería corroborar desde hacía mucho tiempo, no la llegué a poner en la primera edición, pero está en esta y es una anécdota de Aristides Royo de su encuentro con Gabo en un viaje que hacen a Washington y es una de mis anécdotas favoritas del libro. Entonces esa viene en esta nueva edición y luego hay una actualización de 6 capítulos nuevos con voces que no habían hablado antes en la fiesta, o sea, invité a más invitados y Gabo decía, no sé si se acuerdan, que eso salió después que él muere, que él tenía 3 vidas: la vida privada, la vida pública y la vida secreta. Entonces en esta nueva actualización podemos entrar a esas 3 vidas de Gabo. Qué no sé si me permiten una preguntita que yo creo que puede ser interesante. Sí. Hola Daniel, hola Silvana. Hola. Aquí Carlos Winter, el escritor. Bueno, un Hola, gran saludo. Sí, yo me interesa saber, o como Gabo decía que 100 años de soledad no era su mejor libro, ¿a qué le atribuirías tú, Silvana, la popularidad de 100 años de soledad? Si él pensaba en el amor en el tiempo del cólera como su mejor obra, ¿verdad? Bueno, Gabo decía muchas cosas en el momento, en el instante. Yo creo que eso lo decía él porque cuando yo fui alumna, él lo dijo, y también hablando con otro escritor que hace parte de la fiesta, que también tiene un libro así que se le conoce más. Yo creo que para un escritor pensar que todo el esfuerzo que hace para escribir tantos libros y que la gente solamente lo vea como el escritor de uno solo, es un poco una rebeldía de Gabo, de decir que no es su mejor libro. Definitivamente es el que Qué más... buena explicación, Silvana. Perdón. Muy buena explicación la que estás dando. Ven acá, eso es como la madre que tiene un hijo muy destacado o más visible que los demás, y uno dice, bueno, pero miren al otro también, que tiene tal y tal y tal mérito, ¿no? Sí, claro. así mismo Es simplemente para crear un balance, ¿no? Pero si me preguntas a mí, entre 100 años de soledad y El amor en los tiempos del cólera son 2 libros completamente diferentes. ¿Verdad? Y además, si te das cuenta, la trayectoria, la bibliografía de Gabo, cada libro es muy diferente. Y eso es algo que él se proponía con cada libro. Él nos los dijo cuando nos dio este taller increíble de 3 días. Él nos dijo, cuando yo terminé de escribir 100 años de soledad y fue tanto éxito, yo hubiera podido escribir otro libro con ese estilo, pero eso no me iba a ser interesante. Y acuérdate que después de este libro viene El otoño del patriarca, que es que más desafío que escribir eso. Sí. Es
imposible. Entonces, creo que, como bien dices tú, cada libro es un hijo diferente. Claro, Sí, sí. otra preguntita, aprovechando. Esta fiesta que se ve en el subtítulo de tu libro y que de cierto modo está presente en la obra de Gabo, ¿es por ser caribeño o crees que era otro elemento de su personalidad el que lo llevó a eso? Bueno, que era también un genio, o sea, que era un genio caribe. Entonces esas dos cosas se nutren y pues tiene, además de ser genio y de ser costeño, tenía una disciplina y un rigor increíble. Entonces tú vas entendiendo cómo él fue capaz de dejarnos esta magnífica obra, novela. Y eso todo está en Soledad y Compañía, está en la fiesta. Sí. Oye, ya que 100 años de soledad, por supuesto, es la obra más conocida. Y yo leí La hojarasca, y La hojarasca sí era como un calentamiento, un inicio de lo que sería más desarrollado en 100 años de soledad. Para mí, quizás, es la obra que más se parece a lo que será después 100 años de soledad. ¿Te parece a ti también? Definitivamente, era un muchacho tratando de contar esa historia que él quería contar, pero que no fue sino cuando se sentó en México después de décadas, que pudo tener la técnica, la soledad, porque para ser escritor también necesitas esa soledad, que en este caso pues se la proporcionaron su esposa y sus amigos en México, y tienes toda la razón, la hojarasca es casi como un calentamiento, o es un calentamiento. Exacto. Sí, es interesante. Es lo que tú decías al principio, Carlos, que Carlos va a dictar un taller para escritores, y es lo que acaba de decir tú también, Silvana, la soledad. Él pudo encontrar la soledad y la tranquilidad para producir otra obra maravillosa. Sin duda. Sí. Sin duda. Yo pienso también que fue el momento en su vida, porque cuando tú escribes te das cuenta de que todo lo que está aconteciendo a tu alrededor afecta tu manera de pensar y tu escritura, ¿no? Y ese exilio en México literario lo hace producir una de las cosas más bellas que hemos tenido en la literatura latinoamericana y mundial. He escuchado muchas veces, por ejemplo, a compositores que dicen, pero es que esta no era mi mejor canción, pero resultó que fue la canción que más pegó y que le gustó a la gente por alguna razón, por el momento, ¿no? De que circunstancialmente en ese momento se necesitaba sumergirse en una obra tan grande, monumental y maravillosa como 100 años de soledad. A mí, Los amores en tiempos de cólera me gustan más, personalmente a nivel literario, pero definitivamente 100 años de soledad hay como dice Silvana, un antes y un después. Sí, de 100 a mí años también de lo que me llama la atención, y se lo toco a Silvana, porque Silvana también ha tocado en otras de sus obras el tema de género, es la creación de estas mujeres fuertes. Yo creo que eso tiene que ver con su formación como niño, ¿no? Por ejemplo, Adela, creo, Amelia y Guarán, una mujer... Úrsula. Tremendo. Úrsula, sí. Y otras mujeres. Él desarrolla muy bien los personajes femeninos. Sí. Es con la memoria también, ¿no? Sí. Yo no sé si sea cierta la anécdota, pero dicen que le preguntaron a su abuela o a su madre, oiga, ¿qué le parece que sea tan creativo su nieto o su hijo? Y que él contestó, no sé si sea cierta, que ella contestó, no, él no inventa nada, tiene buena memoria, nada más. Así es, eso también lo decía él, que todo tiene una semilla de verdad. Y la anécdota que yo conozco es que cuando su mamá leyó el libro, 100 años de soledad, dijo,
Ay, Gabo, eres un chismoso. Ay, Yo Dios. desafortunadamente tengo que entrar a otra Reunión. entrevista, entonces me despido y los dejo con Daniel. un abrazo, con un agradecimiento y espero verlos pronto en Panamá. Hasta Lo luego. verás con tu libro en manos. Sí. Claro. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, yo creo que ha sido Sí, muy interesante. muy interesante entrevista. Daniel, Daniel, por favor, haznos la despedida y la invitación final a la asistencia a este festival tan interesante. Hola, Daniel. Bueno, agradecerle a Xochitl y a Irene la invitación. Recordarles que Silvana Paternostro va a tener dos actividades, una el martes 28 de enero a las 10 de la mañana en el aula magna de la Universidad Santa María la Antigua, y su otra intervención va a ser el miércoles 29 de enero a las 6:30 en el vestíbulo del Museo del Canal. Toda la información la encuentran en www.aifestival.com, Transversal Forum, Transversal Panamá, www.aifestival.com, Transversal Forum, Transversal Panamá. Son una docena de conversatorios y mesas redondas donde se van a hablar temas de enorme importancia y tristemente actuales, como la discriminación, la migración, los derechos humanos, la falta de libertad de expresión, los vínculos que hay entre literatura y periodismo, la guerra, la creación literaria, la crisis del agua. Es decir, que lo que asistan al Hate Festival en su segunda edición, el 28 y 29 de enero, tendrán ocasión de entablar un diálogo con personalidades de Estados Unidos, de Panamá, de Reino Unido, de Venezuela, Colombia, Puerto Rico, México, que les van a hablar de estos temas tan esenciales y que a todos nos atañe. Y nada, que disfruten la experiencia de tener contacto con estos hombres y estas mujeres que son grandes especialistas, son antropólogos, son ambientalistas, son sociólogos, son novelistas, son periodistas, son docentes, y eso pues es importante porque Panamá una vez más aparece en el mapa literario regional, porque recordemos que el Hate Festival ocurre en más de 12 países del mundo, y es una maravilla pues de que poco a poco esté teniendo una estación fija en Panamá y que esperemos que siga creciendo con los años, y que por qué no soñar y que sea tan grande en días y tan grande en cantidad de eventos como es el de Cartagena, que este año cumple 20 años y que en total son como 5 días y son como 200 eventos, ¿no? Entonces, para allá vamos si apoyamos este tipo de iniciativas. Ay, bueno. bueno, y Radio Ancon, como siempre, a la orden, y en aventuras literarias para promover este tipo de actividad. Y bueno, nos sentimos muy contentos que estemos en Panamá nuevamente con el Hate Forum y también con nuestro invitado también especial, Gracias, Carlos gracias, Winter, Irene, gracias, Xochitl, y por la invitación. el taller que nos va a Saludos. dictar próximamente. Sí, solo recordar, Sí. bueno, si nos escriben si están interesados, escribir a asistente@fugalibros.com, fugalibros con G. Bueno, gracias, Perfecto. gracias, Xochitl, Bueno, ha sido un gracias placer. a todos Saludos nuestros a todos. invitados de lujo del día de hoy. Gracias. Gracias, hasta pronto.